Noticias de última hora de hoy. ¿Crees que eso lo heredaste de tu padre? Creo que eso probablemente sea cierto, porque creo que si algo se rompía, había. Ya sabes, siempre era cuestión de, ya sabes, mira, esto, a ver si puedes arreglarlo. Creo que, las relaciones corporativas. Hijo, son muchos. Son bastante diferentes. Lo que el príncipe consorte está tratando de hacer es decir, mira, tienes que tener un matrimonio de arte. Creo que luego se separan de nuevo. Y luego creo que están gradualmente uniéndose. Durante años, la gente creyó que el príncipe Felipe y la reina Isabel tenían un vínculo perfecto. Se apoyaron mutuamente en todo, pero cerca del final de su vida, el príncipe Felipe tomó una decisión que nadie esperaba. Se alejó de la reina. Muchos se preguntaron por qué era algo personal o estaba ocurriendo otra cosa. Ahora, la princesa Ana finalmente ha revelado por qué el príncipe Felipe no vivía con la reina. Y lo que dijo ha dejado a la gente de todo el país completamente atónita. La primera reunión, la historia de amor de la reina Isabel y el príncipe Felipe, comenzó con un pequeño encuentro que no parecía importante. En ese momento era Portland 4 y la princesa Isabel, de 8 años, conoció al joven príncipe Felipe en una boda real. Felipe, un joven príncipe de Grecia, ya había pasado por mucho nacido en 1981 en la isla de Corfú. Su familia tuvo que abandonar Grecia cuando él aún era un bebé. Debido a problemas políticos, creció mudándose entre países, lo que lo hizo fuerte e independiente. Ese primer encuentro no significó mucho, pero todo cambió en 1939. La familia de Elizabeth visitó el Colegio Naval Real en Dartmouth, donde Philip se estaba entrenando para convertirse en oficial naval. Debido a un repentino brote de enfermedad, el horario cambió. En lugar de ir a la iglesia, Elizabeth y su hermana Margaret pasaron tiempo con Philip, a quien se le pidió que las entretuviera. Philip estaba lleno de energía, saltando sobre redes de tenis y jugando a juegos como el croquet. Elizabeth quedó encantada más tarde. Dijo que desde ese día nunca miró a nadie más cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Philip se unió a la Royal Navy y viajó lejos de casa, pero él y Elizabeth se mantuvieron en contacto, escribiéndose cartas. Incluso durante los tiempos difíciles, su vínculo se fortaleció. Elizabeth incluso guardaba una foto de Philip en su habitación mostrando cuánto le importaba. En 1946, después de que Philip regresó de la guerra, su relación se volvió seria. Ese verano, mientras estaba en el castillo de Balmoral, en Escocia, le propuso matrimonio en una carta. Escribió: haberme enamorado, completamente y sin reservas, hace que todos los problemas parezcan pequeños. Estaba claro que realmente la amaba. El gran matrimonio real. En el verano de 1946, el príncipe Felipe pidió al rey Jorge permiso para casarse con la princesa Isabel. El rey dijo que sí, pero solo si esperaban para anunciarlo hasta que Elizabeth cumpliera 21 años. El próximo abril, Philip estuvo de acuerdo y comenzó a hacer grandes cambios en su vida. Para marzo de 1947, renunció a sus títulos reales, griegos y daneses, y se convirtió en ciudadano británico. También adoptó un nuevo apellido, Mountbatten, del lado de la familia de su madre. Su compromiso se compartió con el público 09/07/1947 y generó bastante conversación. Algunas personas no estaban seguras sobre Philip. No tenía mucho dinero. Nació fuera del Reino Unido y sus hermanas se habían casado con nobles alemanes, algunos con conexiones con los nazis. Incluso algunos de los asesores del rey no estaban convencidos de que él fuera la pareja adecuada. Una institutriz real, Marion Crawford, escribió que la gente pensaba que Philip era un príncipe sin reino y sin futuro real. Se dice que la madre de Elizabeth
también dudaba al principio e incluso bromeaba, llamándolo 01. Pero con el tiempo cambió de opinión y más tarde lo describió como un caballero inglés. A pesar de las dudas, la boda se llevó a cabo. Fue un gran evento. Felipe y Isabel se casaron en la Abadía de Westminster, en una gran ceremonia que fue transmitida por BBC Radio. Alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo. Debido a la reciente guerra, los familiares alemanes de Felipe, incluidas sus hermanas, no fueron invitados. Después de la boda, se mudaron a Clarence House. La vida real se puso patas arriba. Al principio, la vida para Elizabeth y Philip. Después del matrimonio, se sentía algo normal, al menos según los estándares reales. Philip permaneció en la marina y trabajó arduamente, ascendiendo en las filas. Elizabeth, aún una mujer joven, se centró en ser esposa y madre. Su hijo, Charles, nació en 1948, seguido por su hija Anne en 1950, por un tiempo. Incluso vivieron en Malta, donde Philip fue destinado. Elizabeth se unió a él allí y disfrutaron de un breve sabor de libertad, viviendo como una pareja normal, aunque sus hijos se quedaron en Inglaterra. Pero ese tiempo pacífico no duró mucho. En 1952, el padre de Elizabeth, el rey, George, murió repentinamente. Elizabeth tenía solo 25 años y todo cambió. De la noche a la mañana, se convirtió en la reina Isabel. Segunda Felipe, con solo 30 años, se encontró ahora en un papel muy diferente, ya no como oficial naval, sino como consorte real. Eso significaba que tenía que dar un paso atrás y apoyar a su esposa como gobernante para un hombre orgulloso y activo, como Felipe, acostumbrado a liderar barcos y tomar decisiones. Este cambio fue difícil de aceptar. En la década de 1950, se esperaba que los hombres fueran la cabeza del hogar, por lo que caminar unos pasos detrás de su esposa en público era más que una simple tradición. Fue un ajuste difícil. Mudarse de Clarence House al Palacio de Buckingham marcó un nuevo comienzo, pero también trajo nuevos desafíos. El papel de Philip no estaba claramente definido. Cuando preguntó qué se suponía que debía hacer, nadie tenía una respuesta clara. Se sentía perdido. Uno de los mayores conflictos iniciales fue sobre el apellido de sus hijos. El apellido de la familia de Philip era Mountbatten, e incluso su tío afirmó que la casa real debería llamarse ahora la Casa de Mountbatten. Pero otros, como la reina María y el primer ministro Winston Churchill, estaban en fuerte desacuerdo. Querían mantener la Casa de Windsor para honrar al padre de Elizabeth Philip. Estaba molesto y dijo famosamente que se sentía como una maldita ameba. Un hombre que ni siquiera podía dar su nombre a sus propios hijos para hacer las paces. En 1960, Isabel tomó una decisión importante. Anunció que sus hijos usarían el nombre Mountbatten Windsor. Combinando ambos apellidos, fue una forma pequeña pero significativa de honrar a Felipe Roll al lado de la reina. Después de que la reina Isabel asumió el trono, hizo un anuncio importante. Dijo que el príncipe Felipe siempre estaría a su lado en todos los eventos y reuniones públicas, a menos que una ley especial dijera lo contrario. Era su manera de mostrar al mundo que Felipe no era solo su esposo, sino también su compañero más cercano en el deber. Incluso se aseguró de que si algo le sucedía mientras su hijo Charles aún era joven, Philip sería nombrado su regente. Eso significaba que él se encargaría del reino hasta que Charles tuviera la edad suficiente para ser rey. En 1953, el Parlamento aprobó oficialmente una ley para que eso sucediera. A lo largo de los años, hubo rumores de que su matrimonio tuvo altibajos. Después de todo, ser reina no era un trabajo fácil y sus vidas siempre estaban bajo el foco de atención. Pero las personas cercanas a ellos
A menudo decían que Elizabeth y Philip tenían un vínculo muy fuerte. Sin importar los desafíos que enfrentaron, permanecieron profundamente conectados. En 2012, durante su jubileo de diamante, una celebración que marcaba 60 años en el trono, Isabel llamó a Felipe. Su fuerza constante y guía fue una rara expresión pública de afecto, pero decía mucho sobre su relación. Para apoyar su papel en los deberes reales. A Felipe se le otorgó una asignación anual por el Parlamento desde 1990. Este dinero le ayudaba a cubrir los costos relacionados con sus responsabilidades oficiales, como viajes personal y eventos, incluso después de que las reglas de financiación real cambiaron bajo la Ley de Subvención Soberana. En 2011, la asignación de Philip se mantuvo igual si no gastaba todo en trabajo oficial. La parte sobrante se grababa como ingresos regulares, pero en realidad la mayor parte, si no toda, se destinaba a sus deberes. Philip nunca fue solo un hombre caminando unos pasos detrás de la reina. Trabajó duro, viajó mucho y apoyó cientos de causas, peleas reales detrás de escena. Durante su gira real de 1954 por Australia, la reina Isabel y el príncipe Felipe tuvieron una de sus discusiones más comentadas, y no fue a puerta cerrada mientras se alojaban en un chalet. Felipe salió furioso. Momentos después, una furiosa Elizabeth lo siguió afuera gritándole que regresara. Incluso le lanzó una raqueta de tenis y un par de zapatillas de tenis. Toda la escena fue capturada por un equipo de filmación. Pero antes de que pudiera ser mostrada al público, el secretario de prensa real, Richard Colville, intervino y exigió que el metraje fuera destruido más tarde. Elizabeth se acercó al equipo y dijo con calma: «Lamento esa pequeña interrupción, pero como saben, sucede en todos los matrimonios. Fue un momento honesto, mostrando que incluso la reina tenía que lidiar con los altibajos de la vida matrimonial. Esto no fue algo de una sola vez. Su matrimonio, aunque fuerte, estaba lleno de momentos intensos, especialmente detrás de las cámaras. El príncipe Felipe era conocido por sus palabras directas y a veces duras. No siempre endulzaba las cosas, según la biógrafa real, Sarah Bradford. A veces llamaba a Elizabeth una tonta de remate o decía que estaba hablando tonterías, pero Elizabeth no se quedaba callada y lo aceptaba ella. Tenía sus propias respuestas agudas. Se sabía que decía cosas como: «Oh, Philip, cállate, no sabes de qué estás hablando». Personas cercanas a la pareja dijeron que sus discusiones podían ser bastante acaloradas, pero así era como resolvían las cosas. El corresponsal real, James Whittaker, describió una vez sus discusiones como peleas encendidas. Incluso recordó momentos en los que Elizabeth tenía que decirle a Philip que cállate durante sus desacuerdos. Podría sonar impactante, pero también mostraba que su matrimonio era muy real. Discutían, chocaban y no siempre estaban de acuerdo, y sin embargo permanecieron juntos a través de todo, incluso en público. La naturaleza franca de Philip a veces causaba tensión. En una gira de 1976 en los Estados Unidos, la escritora estadounidense Susan Crosland recordó haber visto a Elizabeth reprender a Philip cuando él comenzó a despotricar. «Cállate», le dijo, firme y clara. Y luego estaban los comentarios más controvertidos de Philip, como decirle a niños sordos en un concierto ruidoso: «No me extraña que estén sordos», o bromear sobre la corbata de un cadete ciego. Elizabeth a menudo tenía que manejar las consecuencias con gracia. Rumores que simplemente no cesaban muy bien. Echemos un vistazo divertido pero honesto a uno de los misterios reales más comentados: el príncipe Felipe y las mujeres con las que la gente pensaba que tenía aventuras. Los rumores estaban por todas partes, pero ¿cuánto de eso era real? Vamos a desglosarlo primero. Pat Kirkwood era una famosa actriz y bailarina británica.
en los años 1930 y 40, conocida por su belleza y talento, especialmente sus piernas, que un crítico incluso llamó la ochava maravilla del mundo. En Moulin-Vercoeil se informó que Philip la visitó entre bastidores en Londres, mientras Elizabeth estaba embarazada de 8 meses de Prince Charles. Eso por sí solo causó revuelo. Los dos fueron vistos juntos varias veces, 7 veces, para ser exactos. Y una historia afirma que bailaron hasta el amanecer. La prensa lo devoró, llamándolos el príncipe y la corista. Pero Pat siempre negó que hubiera pasado algo romántico. Falleció en 2007, todavía molesta, porque ni Philip ni el palacio la defendieron. Su amigo Michael Thornton guardó cartas que según ella mostraban que su relación era solo amistosa. Una vez incluso bromeó, diciendo que si Philip simplemente hubiera ido a casa esa noche, su vida habría sido mucho más sencilla. Luego estaba Galina Ulanova, una bailarina rusa que era 16 años mayor que la reina Isabel en The Crown. Elizabeth encuentra una foto de Galina en la bolsa de Philip antes de su gira por la Commonwealth de 1956, y luego la ve bailar en Giselle, claramente sospechosa. Ahora hablemos de Penny Knatchbull, también conocida como Lady Mountbatten. Conoció a Philip en la década de 1970 y se unió a él por la conducción de carruajes. Los dos se hicieron amigos cercanos, y la corona sugiere que pudieron haber compartido más que solo pasatiempos, mostrándolos en una conversación profunda e incluso tocándose las manos. Penny fue una de las pocas personas invitadas al funeral de Philip en 2021, lo que muestra lo cercanos que eran, pero no todos compraron la idea del romance. El exsecretario de prensa de la reina Dicky, árbitro, calificó la versión televisiva como basura cruel, especialmente porque se emitió después de la muerte de Elizabeth. Dijo que Philip podría haber mirado, pero nunca tocó, y la misma Penny nunca ha sugerido que ocurriera algo romántico. Entonces, ¿por qué estos rumores persistieron tanto tiempo? Bueno, Philip era alto, guapo, encantador y tenía fama de ser un mujeriego. Antes de casarse con Elizabeth, ser el esposo de la reina, no siempre fue fácil. Tuvo que renunciar a su carrera naval y a menudo se sintió relegado. Esa frustración pudo haber hecho que la gente estuviera más dispuesta a creer los chismes. Durante los años 1950 y 60, a los medios les encantaban los escándalos, los periódicos franceses, e incluso un artículo en el Baltimore Sun afirmaban que Philip se veía a escondidas con una mujer misteriosa en un apartamento del West End. La historia se hizo tan grande que el Palacio de Buckingham tuvo que negarla públicamente diciendo: no hay ningún conflicto entre la reina y el duque. El propio Philip manejó los chismes con un humor agudo cuando le preguntaron sobre los rumores. Una vez respondió: Dios mío, mujer, ¿alguna vez te has detenido a pensar que durante años nunca me he movido a ningún lugar sin que un policía me acompañe? Entonces, ¿cómo demonios podría salirme con algo así? Su equipo también lo apoyó, recordando a la gente que había tenido policías con él. Desde 1946, la experta real Ingrid Sheward dijo que se ponía nervioso alrededor de las mujeres en público más tarde en su vida, probablemente porque sabía que la prensa siempre estaba observando. Vida tranquila, amor duradero, en mayo de 2017, a la edad de 96 años, el príncipe Felipe hizo un gran anuncio. Se retiraba de la vida pública. Después de más de 70 años de servicio real, el duque de Edimburgo estaba listo para alejarse del centro de atención. Su última aparición oficial fue cuando se reunió con los Royal Marines. Después de eso, dejó atrás el bullicio del Palacio de Buckingham y se instaló en una vida más tranquila en Wood Farm, una pequeña y apacible cabaña
en la finca de Sandringham. Mientras tanto, la reina Isabel se quedó en Londres, continuando con sus deberes reales. La noticia que la pareja real viviría separada, después de tantas décadas juntos, sorprendió al público. La gente no podía evitar preguntarse, ¿había cambiado su relación? ¿Había algo mal entre ellos? Comenzaron a circular rumores y muchos adivinaban problemas secretos, pero según sus hijos, la princesa Ana, el rey Carlos y el príncipe Andrés, la verdadera razón era simple, honesta y profundamente humana. La princesa Ana, quien muchos creen que era la más parecida a su padre en personalidad, lo explicó mejor ella, y Philip compartían un enfoque directo y sin rodeos hacia la vida, junto con un ingenio agudo y una fuerte ética de trabajo. Dijo que después de tantos años de servicio público, su padre solo quería paz. Quería disfrutar de sus últimos años a su manera. Wood Farm le ofreció exactamente eso: privacidad, naturaleza y un ritmo más lento. La cabaña también tenía una historia especial. Fue una vez el hogar del príncipe John, el hijo menor del rey Jorge V, quien vivió allí. Debido a sus problemas de salud, para Philip se convirtió en un refugio tranquilo, donde podía relajarse y hacer las cosas que amaba. En realidad, había hablado sobre querer disfrutar de sí mismo. Desde 2011, cuando tenía 90 años, la reina entendía esto profundamente. Sabía cuánto había sacrificado a lo largo de los años, renunciando a su carrera naval y permaneciendo en silencio detrás de ella durante décadas de eventos reales. Así que ella apoyó completamente su decisión en Wood Farm. Philip se estableció en una rutina tranquila. Pasaba horas conduciendo carruajes, un pasatiempo que adoptó después de dejar el polo. Debido a la artritis, también disfrutaba pintar acuarelas, leer libros de historia y tener conversaciones significativas con amigos cercanos y visitantes. Aunque le gustaba estar solo, no estaba completamente aislado. La familia y los amigos lo visitaban a menudo y mantenía un contacto regular con la reina. Hablaban por teléfono todos los días, manteniéndose al tanto de sus vidas. Por supuesto, sus últimos años no estuvieron exentos de dificultades. En 2019, estuvo involucrado en un accidente de coche cerca de Sandringham, cuando su Land Rover volcó. Afortunadamente, no resultó gravemente herido. Pero después de eso, renunció a su licencia de conducir. También enfrentó la tristeza de perder a muchos amigos cercanos y miembros del personal, incluido su ayuda de cámara, de 40 años. La edad también trajo problemas de memoria a corto plazo, lo que añadió a la tristeza silenciosa de su capítulo final. Aún así se mantuvo fuerte de espíritu e incluso hizo apariciones públicas cuando realmente importaba, como en las bodas del príncipe Harry y la princesa Eugenia. En 2018, su amor por Elizabeth nunca se desvaneció, incluso cuando estaban físicamente separados. Su inusual arreglo de vida mostró la profundidad de su vínculo. Dos personas que comprendían y respetaban las necesidades del otro. Después de una vida juntos. El capítulo final. Cuando la pandemia de COVID-19 se extendió por todo el mundo en 2020, ni siquiera la realeza fue inmune a su impacto. Cuando el mundo se cerró, la reina Isabel II y el príncipe Felipe tomaron la rara decisión de aislarse juntos en el castillo de Windsor. Este entorno privado y protector fue apodado HMS Babel por el personal del palacio, un guiño a la conexión de toda la vida de Felipe, con la Marina Real y al equipo unido que protegió a la pareja durante el confinamiento. Por primera vez en años, la reina y su esposo estaban pasando la vida cotidiana juntos, nuevamente lejos de la mirada pública. Las obligaciones reales y el constante bullicio de Londres durante su tiempo en aislamiento se mantuvieron conectados con su familia,
usando videollamadas en Zoom. Como tantos, en todo el mundo, la pareja real tuvo que adaptarse a una nueva forma de comunicarse, a pesar de estar bien entrados en sus 90 años. Tanto Philip como Elizabeth mostraron resiliencia y adaptabilidad, rasgos que habían definido su reinado y su relación para Felipe. Este capítulo tranquilo fue un regreso pacífico a rutinas más simples, lleno de lectura, reflexión y momentos tranquilos con su esposa. La última aparición pública del príncipe Felipe tuvo lugar en julio de 2020, cuando entregó uno de sus apreciados roles militares en una pequeña ceremonia en el castillo de Windsor. Él pasó su título de coronel en jefe de los rifles a Camilla Duquesa de Cornwall. A los 99 años, se mantuvo erguido, vestido con un blazer impecable, y sonrió cálidamente, un recordatorio de su orgulloso servicio y dedicación a las Fuerzas Armadas en enero de 2021. Tanto él como la reina recibieron sus vacunas contra la COVID-19, mostrando apoyo al esfuerzo nacional y dando un ejemplo al público británico. Sin embargo, detrás de la imagen pública calmada y serena, la salud de Philip se estaba deteriorando silenciosamente. En febrero, fue ingresado en el Hospital King Edward, en Londres, para el tratamiento de una infección. Su condición empeoró y se sometió a un procedimiento cardíaco en el Hospital San Bartolomé, por una condición preexistente. Después de una estancia de un mes, fue dado de alta en marzo y regresó a Windsor, físicamente debilitado, pero mentalmente agudo, e incluso cuando se acercaba su 100º cumpleaños. Felipe tenía poco interés en grandes celebraciones. Amigos y familiares compartieron más tarde que temía la atención. Nunca fue de buscar el protagonismo. Prefería una vida tranquila, algo que, finalmente, había logrado en sus últimos años. Para él, las ceremonias y formalidades siempre fueron secundarias al deber, la dignidad y una vida bien vivida. 09-04-2021. El príncipe Felipe falleció pacíficamente en el castillo de Windsor. Estaba a solo 2 meses de cumplir 100 años. La reina, su compañera de más de 73 años, estaba a su lado. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado breve y respetuoso, describiendo su muerte como pacífica. La reina, hablando en privado con sus asistentes cercanos, admitió que su ausencia dejó un gran vacío en su vida. Las palabras revelaron la profunda pérdida personal detrás del dolor público. El funeral de Felipe se llevó a cabo en la capilla de San Jorge en Windsor. Debido a las restricciones por la COVID-19, solo se permitieron 30 invitados, haciendo de esta una ceremonia pequeña, pero profundamente personal. La reina Isabel se sentó sola, una imagen poderosa y desgarradora que decía mucho sobre su dolor y fortaleza. El ataúd del duque fue colocado temporalmente en la bóveda real debajo de la capilla, cerca del lugar de descanso del rey Jorge III. Más tarde sería reinhumado junto a la reina tras su propia muerte. En 2022, reflexiones sobre una vida notable. La princesa Ana dijo una vez que su padre, el príncipe Felipe, fue su maestro, apoyo y crítico. En esas pocas palabras, capturó el corazón de quién era él, no solo para ella, sino para toda la familia. Habló de cómo trataba a cada persona como un individuo, dándole toda su atención, ya fuera un líder mundial o un jardinero del palacio. Anne también elogió cuánto apoyó su padre a la reina Isabel, estando a su lado en cada momento de su largo reinado. El rey Carlos, el hijo mayor de Philip, describió a su padre con profunda admiración. Destacó la notable devoción de Philip hacia la reina, hacia su familia y hacia la Commonwealth. Estaba asombrado por la energía inagotable de Philip, que parecía llevarlo a través de décadas de deberes reales, apariciones públicas y servicio militar, incluso en sus 90 años. Philip
se mantuvo activo, curioso e involucrado. El príncipe Andrew añadió un recuerdo más personal, diciendo que Philip siempre valoró el tiempo en familia. Recordó a su padre no solo como una figura pública, sino como alguien que reía, contaba historias y se preocupaba profundamente por las personas a su alrededor. Estas reflexiones mostraron que detrás de la formalidad y la tradición había un hombre con un corazón fuerte y valores claros. Esperamos que hayas disfrutado este video. Mantente atento para más historias increíbles.